Hola a todos, me lo cuento. Por lo general digo muchas creepypastas en los vídeos que hago, pero por esta ocasión voy a suprimirlas porque hablaré 100% en serio. Esta es la verdadera historia de Francisco I. Madero. Personas que no quieran ver la verdad, absténgase de ver lo que sigue, están advertidos. No quiero que luego estén llorando porque les dije la verdad. Allá ustedes, es la última oportunidad. Bien, supongo que sigues aquí porque te interesa saber la verdad, entonces te la diré. Francisco Ignacio Madero González, más conocido como Francisco I. Madero, nació en Parras de la Fuente, Coahuila, 30 de octubre de 1873, y fue asesinado en la Ciudad de México, 22 de febrero de 1913, su cumpleaños es el 30 de octubre, un día antes de Halloween. Y 2 y 3 días el Día de los Muertos. Conocido como Francisco I. Madero y apodado como el apóstol de la democracia, fue un empresario, político y escritor mexicano que se desempeñó como presidente de México del 6 de noviembre de 1911 hasta el 19 de febrero de 1913, cuando fue derrocado y asesinado en un golpe de estado militar conocido como la Decena Trágica. ¿Se han preguntado por qué Francisco I. Madero estuvo en la cárcel 2 veces y fue traicionado, derrocado y asesinado en febrero de 1913? Es porque Francisco I. Madero hizo cosas malas. Más que hacer cosas malas en un sentido de maldad o crueldad, los historiadores señalan que Francisco I. Madero cometió errores políticos graves e ingenuidades que resultaron fatales para él y para el país. Aquí te detallo las principales críticas y fallos que se le atribuyen. 1. Mantener a los enemigos en el poder. Su error más criticado fue no desmantelar el sistema porfirista. Tras ganar la revolución inicial, permitió que el ejército de Porfirio Díaz permaneciera intacto y dejó a muchos funcionarios del antiguo régimen en puestos clave. Esto le dejó vulnerable ante quienes realmente querían que fracasara. 2. Darle la espalda a sus aliados revolucionarios. Madero priorizó la legalidad y la democracia sobre las demandas sociales con Emiliano Zapata. Madero le exigió que sus tropas entregaran las armas antes de repartir tierras. Zapata se sintió traicionado y lanzó el Plan de Ayala, llamando a Madero inepto y traidor a la causa campesina con Pascual Orozco. También se distanció de Orozco, quien había sido pieza clave en su victoria militar, provocando que éste se rebelara en su contra en el norte. 3. Confianza excesiva, ingenuidad. Madero pecó de idealista. A pesar de que su hermano, Gustavo A. Madero, le advirtió con pruebas sobre la traición de Victoriano Huerta, el presidente decidió confiar en la palabra de honor del general. Esa confianza le costó la vida a ambos. 4. Uso de fondos públicos para deudas personales. Se generó un escándalo cuando se supo que su hermano Gustavo utilizó 600.000 pesos del erario para pagar deudas que la familia Madero había contraído para financiar la revolución. Aunque Madero devolvió el dinero después, sus enemigos usaron este hecho para tacharlo de corrupto en la prensa. 5. El impacto de su espiritismo. Aunque era una creencia personal, el hecho de que basara decisiones políticas en mensajes de los espíritus, afirmaba ser medium escribiente, fue usado por sus detractores para ridiculizarlo y presentarlo como alguien mentalmente inestable o incapaz de gobernar con ciencia y razón. En resumen, se le describe frecuentemente como un extraordinario opositor, pero un pésimo presidente, ya que su bondad y fe en la democracia no fueron suficientes para manejar la violencia y los intereses de la época. Las cosas malas. Porque quería hacer presidente de México en 1908, donde escribió el libro La sucesión presidencial. 1910. Sitios. El libro La sucesión presidencial en 1910, escrito por Francisco I. Madero en 1908, es considerado una obra maestra de la democracia, pero también revela las limitaciones y los puntos ciegos que más tarde le costarían la presidencia y la vida desde una perspectiva crítica. Estas son las cosas malas o fallas que se originaron desde sus planteamientos en ese libro y su ambición política inicial. 1. Desatención a los problemas sociales y agrarios. El libro de Madero era casi exclusivamente político. Su gran preocupación era el voto libre y la no reelección, pero ignoró casi por completo la pobreza, la explotación obrera y la demanda de tierras de los campesinos. Esto provocó que, al llegar al poder, líderes sociales como Emiliano Zapata sintieran que Madero los había usado solo para llegar a la silla presidencial sin intención de ayudarlos. 2. Visión elitista de la política. Madero escribió el libro pensando en convencer a la clase media y a la élite intelectual, no a las masas populares. En la obra, incluso sugería que México no necesitaba una revolución violenta, sino simplemente un cambio en la ley electoral. Esta visión burguesa lo alejó de la realidad de un México que ya no aguantaba más injusticias económicas. 3.
Excesiva confianza en el sistema que quería cambiar. En su libro y en sus acciones posteriores de 1909, Madero intentó negociar con Porfirio Díaz en lugar de buscar derrocarlo de inmediato. Madero creía ingenuamente que si se respetaba la ley, la dictadura se iría sola. Esta fe excesiva en la buena voluntad de los porfiristas lo llevó a dejar a los mismos generales y políticos del antiguo régimen en su gobierno, quienes finalmente lo traicionaron. 4. Uso de la revolución como un instrumento. Madero veía a líderes militares como Pancho Villa o Pascual Orozco solo como herramientas para lograr su objetivo político. Al no considerarlos parte del futuro gobierno por ser personas sin educación o radicales, generó un resentimiento que fragmentó el movimiento revolucionario apenas él tomó posesión. 5. La influencia del espiritismo en su estrategia. Aunque el libro es político, Madero confesó en sus diarios que fue guiado por los espíritus para escribirlo y para buscar la presidencia. Sus opositores usaron esto para pintarlo como un hombre fanático o poco racional, lo que restó seriedad a sus propuestas ante los sectores más conservadores y científicos del país. En resumen, lo malo de su planteamiento en 1908 no fue su intención, sino su desconexión con la urgencia social de México. Madero quería una democracia suiza en un México que se estaba muriendo de hambre. También para darle dinero a los pobres, porque Madero era un hombre millonario por su familia. Por eso quería hacer presidente de México. Creando la Revolución Mexicana para derrocar a Porfirio Díaz. Para lograr su objetivo de derrocar a Porfirio Díaz, Madero tomó decisiones que, aunque estratégicamente necesarias en el momento, terminaron alimentando el caos y la violencia de los años siguientes. Aquí te explico los puntos oscuros o las consecuencias negativas de cómo orquestó la revolución. 1. Desatar una violencia que no pudo controlar. Madero era un hombre de paz, pero al proclamar el Plan de San Luis y convocar a las armas para el 20 de noviembre de 1910, abrió la caja de Pandora. Una vez que el pueblo y los caudillos regionales, como Villa y Zapata, se levantaron, Madero no tuvo la fuerza ni el carácter militar para detener la violencia, lo que llevó a una guerra civil que duró una década y costó más de 1 millón de vidas. 2. El Pacto de Ciudad Juárez. El error fatal. Cuando sus tropas ganaron la batalla de Ciudad Juárez en 1911, Madero hizo algo que muchos consideraron una traición a la revolución. Negoció con el régimen. En lugar de entrar victorioso y disolver el gobierno de Díaz, firmó los tratados de Ciudad Juárez. Dejó el poder en manos porfiristas. Permitió que un porfirista, Francisco León de la Barra, fuera presidente interino y que el ejército federal de Díaz se quedara a cargo del país, mientras obligaba a los revolucionarios que lo apoyaron a desarmarse. La soberbia frente a los caudillos. Madero se sentía superior a los líderes populares. Al crear la revolución, utilizó el apoyo de campesinos y obreros, pero al ganar, los trató como subordinados rebeldes. A Emiliano Zapata lo llamó bandido cuando este se negó a desarmar a su gente sin que antes se devolvieran las tierras. A Pascual Orozco le negó un puesto importante en su gabinete, lo que provocó que su mejor estratega militar se volviera su enemigo. 4. Falta de un plan real de gobierno. Madero se enfocó tanto en derrocar a la persona, Díaz, que no diseñó un plan para cambiar el sistema. Su único plan era que la gente vote. Al no tener propuestas económicas o sociales claras, el país entró en una crisis económica y política inmediata apenas Díaz se fue al exilio. La limpieza de su familia. Aunque Madero era honesto, permitió que su familia, especialmente su hermano Gustavo, tomara un control excesivo detrás de cámaras. Esto creó la percepción de que la revolución solo había servido para cambiar a la familia en el poder. Los Díaz por los Madero, lo que le restó mucha legitimidad. En conclusión, Madero fue el arquitecto del levantamiento, pero no supo ser el constructor de la paz, dejando un vacío de poder que fue aprovechado por traidores como Victoriano Huerta. No sabía gobernar, por eso Henry Lane Wilson le dijo: así no se gobierna. Tienes mucha razón. Esa frase de Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos, resume la visión que las potencias extranjeras y la élite tenían de Madero. Lo veían como alguien débil, inexperto e idealista que no tenía mano dura para controlar el caos. Aquí te explico por qué Wilson y otros decían que Madero no sabía gobernar. La libertad de prensa le salió cara. A diferencia de Porfirio Díaz, que controlaba los periódicos con dinero o amenazas, Madero permitió una libertad de prensa total. Los periodistas, acostumbrados a la censura, usaron esa libertad para burlarse cruelmente de él. Lo apodaban el pingüica o el loquito por su baja estatura y su espiritismo. Wilson veía esto como una falta de autoridad. Para él, un presidente que se dejaba insultar no era un presidente respetable. 2.
El caos económico y la inseguridad para Henry Lane Wilson, gobernar significaba proteger los negocios de Estados Unidos, minas, ferrocarriles y petróleo. Madero no pudo detener las huelgas ni las rebeliones de Zapata y Orozco. Wilson enviaba informes a Washington diciendo que México era un desastre y que Madero era un soñador incapaz de garantizar el orden necesario para el comercio. 3. El desprecio de Wilson. El embajador Wilson sentía un desprecio personal por Madero. Lo consideraba un neurótico y alguien fuera de la realidad. En lugar de ayudar al gobierno legítimo, Wilson se dedicó a conspirar activamente para derrocarlo, convenciendo a otros embajadores de que Madero estaba loco y que la única solución era un militar fuerte, como Victoriano Huerta. No usar la fuerza. En esa época, se creía que en México solo se podía gobernar con el ejército. Madero intentó gobernar con la ley. Cuando hubo levantamientos, en lugar de fusilar a los responsables, como Félix Díaz, los metió a la cárcel. Para hombres como Wilson y Huerta, eso no era bondad, era incompetencia. La ironía de la historia. Madero creía que México estaba listo para la democracia, pero sus enemigos, internos y externos, creían que México solo entendía el lenguaje de la fuerza. Al final, Wilson ayudó a organizar el pacto de la embajada, donde se acordó el golpe de estado para quitar a Madero y poner a alguien que sí supiera gobernar bajo los estándares de Washington, un dictador. Por eso Francisco I. Madero fue traicionado, derrocado y asesinado, y 2 veces estaba en la cárcel por esas cosas malas que él hizo. Porque su cumpleaños es un día antes de Halloween y 2 y 3 días de Día de Muertos. Como Francisco I. Madero renunció a la presidencia en febrero de 1913, quiero que le pase al gobierno actual. Sheinbaum. Francisco I. Madero aparece en los nuevos billetes de 1000 pesos. Y sus restos están en el Monumento a la Revolución. En fin, es todo por hoy. Faltó mucho que decir, pero pronto hablaré más sobre el tema. Pediría una disculpa a aquellos que fue herida su susceptibilidad, pero no lo haré porque lo que hice fue decir la verdad. Si te gustó, qué bueno, y si no te gustó, que aguantas, es la verdad. Se despide de ustedes, Mei Locuendo.